Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué parte del planeta nos encuentren. ¿Cómo estás, Ricardo Gallardo? Bien, bien, aquí contento y feliz de poder ver después de un buen tiempo, ¿no? Sí, de hecho, también Virtualmente. este tipo de conversación, este espacio, este momento suena a reencuentro, ¿no? De cuánto Sí, tiempo que no nos vemos y que ahora, bueno, estamos ensayando esta nueva normalidad que es reunirse y encontrarse por este tipo de herramientas, ¿no? claro que Ya sí. que el asunto personal todavía está suspendido, ¿no? Ujú. Claro, claro. Es Eh, una nueva forma de contactarse y de poder mantener la línea, ¿no? De sí. poder. ¿Qué te ha traído el confinamiento, no? Porque de alguna manera, luego de hablar con varios músicos, eh, pues a muchos les ha traído mucha creatividad, les ha traído de alguna manera las ganas de reinventarse, las ganas de seguir creando. En tu caso, ¿cómo te ha ido con el confinamiento a nivel creativo? Cómo está tu capacidad musical en este momento? Ujú. Bueno, cuando empezó la cuarentena, venía trabajando ya bastante tiempo, trabajando para otros artistas, produciendo y también dirigiendo el taller de música que tengo. Entonces como que estaba muy ocupado chambeando cosas para otros, para terceros, digamos. Y dije, man, yo lo tomé como algo bacán. Y dije, bueno, en esta cuarentena, este confinamiento, voy a tener tiempo para poder hacer algo mío, algo propio. Que eso fue mi idea inicial. Al pasar los primeros días y las primeras semanas, me di cuenta que no era tan así. Bueno, cosa que a mí me pasó, de que no era tan fácil el poder crear. Me Oh, costó. Porque una cosa distinta es cuando uno elige por propia voluntad, ¿sabes qué? Me voy a encerrar para crear, o elijo yo volverme un ermitaño, y otra cosa distinta es cuando te dicen, oye, tienes que encerrarte. claro. Y, y fue difícil porque la cosa empezó a crecer, o sea, las informaciones al inicio eran un poco extrañas, o sea, yo escuché estas, yo me embarqué en un proyecto escuchando un médico, que no voy a decir su nombre, pero que decía, no, que era una tos y que todos se iban a enfermar, pero que no era tan complicado, bla, 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 bla. Y resulta que llegó hasta aquí y en menos de 24 horas todos estábamos encerrados. Mm, Y, y realmente poco a poco ha ido creciendo y ha sido complicado, ¿no? O sea, el poder también vivir con el hecho y tener al frente algo tan simple de saberte no, de saberte que no eres inmortal. O sea, mm, tener la muerte claro, de frente. Entonces, claro, anda a ¿no? crear, pues, brother, ¿no? Saber que tu vida es tan frágil, ¿no? Tan Exacto. rápido de Claro. extinguirse, de acabarse, ¿no? Y a nosotros nos crían, o sea, nosotros que tenemos el rollo occidental, nos crean o nos han criado con el rollo de que la muerte no existe, o sea, que somos inmortales, ¿no? Ujú. O sea, la muerte como tal no hay, ¿no? O sea, no lo tenemos presente como en otras culturas. Claro, claro. Y así, y es complicado, por más que yo te pueda decir, no, que sí, yo siempre he tenido la muerte al lado, y bla, 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 pero lo real es distinto, por una cuestión cultural. Y el Claro. crear ha sido complicado, ¿no? Y en ese momento que recibes toda esa información, ¿no? Porque a todos nos cayó digamos, la paralización, ¿no? El tiempo se detuvo, ¿no? Exacto. ¿Y en qué momento, cómo logras superar el proceso para empezar ya a crear, a hacer música nuevamente? Lo que pasa es de que al pasar los días, yo empecé a sentirme un poco bajoneado. O sea, empecé a aprender mis máquinas, saqué todas mis cosas del estudio donde estaba para poder crear y bla, 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 bla.
y no me salía nada y empecé a bajonearme, o sea, me empecé a deprimir, me empecé a sentir mal. Ya, Porque igual ya empezó el otro rollo de que, oye, brother, ¿y el dinero cómo es? O claro, sea, ¿cómo sobrevives? exacto, o sea, todo bonito vas a crear, pero ¿y cómo es? ¿No? O sea, y la comida. Ujú. Y la cuestión es de que viene el rollo de que ya no se va a poder producir, no se va a poder tocar. El taller un poco que se plantó, a pesar de que nosotros ya veníamos haciendo, y yo también venía produciendo cosas online, pero una cosa distinta es que te digan a partir de ahora todo es así, ¿no? Claro, Y más aún claro. acá en Perú no hemos estado acostumbrados a trabajar de esa manera. Yo las veces que he trabajado online han sido cosas para afuera, para el extranjero, Mm. que ellas sí tienen todo un rollo, digamos que tienen esa apertura. Bueno, la cuestión es de que al sentir yo toda esa pegada, me di cuenta de algo. O sea, yo cuando elegí ser músico, o sea, me puse una vez más a formularme por qué yo había elegido ser músico. Habiendo nacido en un país tercermundista como el nuestro y eligiendo una profesión o una manera de vivir tan complicada como es el arte, porque no se vive tan fácilmente Mm. de otras profesiones, entonces me acordé de algo tan simple. O sea, todo este tiempo que he vivido de la música, lo único que me levantaba era eso, el sueño de hacer música, el sueño de poder crear, el sueño, o sea, eso. Así que nuevamente me tuve que embarcar en un sueño, porque había perdido el sueño, o sea, el horizonte, ¿no? O sea, Claro, claro. y, Pasa a muchos que inicialmente, claro, hay un síntoma, pues, digamos, de no futuro, ¿no? De incertidumbre total, ¿no? exacto, exacto. Así que, nada, una vez más, como te digo, me embarqué, empecé a trabajar cosas para mí, desde cómo empecé la música, o sea, el hecho de poder crear de una manera honesta y sincera, o sea, y con los elementos que tengo. Y así empecé en la música también, o sea, de una manera sincera y honesta, o sea, qué elementos tengo. Yo cuando empecé la música no había guitarras, o sea, no existía la importación o la exportación que ahora Mm, existe, ¿no? claro. No había ese acceso a las cosas. Y yo empecé por eso mismo a tocar bajo, porque era lo primero que se me pasó por la mano, o sea, lo primero que tuve en la mano. Si se hubiera pasado, no sé, una armónica, hubiera cogido la armónica y ya está. Es así de simple, esta vez fue lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Es como claro, es como la analogía, pues, digamos, del refresh, ¿no? En la computadora, ¿no? Del F5, ¿no? Automáticamente vuelves a cargar, Claro, ¿no? Vuelves a claro, cargar la página, ¿no? exacto, exacto. Y ver el lado, todo tiene un lado ventajoso, o sea, nada es tan feo como parece, o Mm, sea, todo tiene su lado bacán. Y a partir de eso me empecé a dar cuenta que hay su lado bacán, o sea, el hecho de poder, todo el mundo ha empezado, o sea, todo está en las nubes, todo es más directo, el acceso a poder trabajar con gente de otros lados, de poder, claro, estamos viviendo una globalización, ¿no? La digitalización total, nos ha llevado a eso, ¿no? total, total. El lenguaje también ha cambiado, o sea, y a mí me ha ayudado mucho el hecho de poder, una vez más, abrir las puertas las ventanas de mi casa y poder observar qué estaba pasando, ¿no? O sea, porque el mundo va a mil Mm, y cambia todo. Y con esto ha cambiado un montón, o sea, la información, el hecho cómo se trabaja, los códigos, han cambiado. la velocidad ha aumentado también, ¿no? Hay Mm, mucho más velocidad, ¿no? Ahora, de claro, información. sí, 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 sí. Ahora, pero para hablar de tu proceso musical y que tú, bueno, tengo entendido que pertenecías a una banda, eras digamos, el cantautor, ¿no? Que tiene una banda, el frontman. Eh, o desde tu punto de vista, qué tipo de elementos tiene que reunir un músico para convertirse en un productor musical? Digo esto porque ahora en las universidades pues se enseña a ser productor, ¿no?
Ujú. Pero yo creo, por ejemplo, que el productor tiene que reunir ciertos elementos o cierta badaje, ¿no? Como músico, principalmente, para luego poder estar en la posición de productor musical. Quizás tú tengas Sí, una opinión más certera sobre eso. claro. Bueno, yo lo que sé, lo poco que sé, hay muy buenos productores musicales a nivel mundial que no tienen un concepto de músico, o sea, no estudian música, no tocan un instrumento, pero tienen una visión y tienen también el hecho de poder haber estado desde muy jóvenes en estudios de grabaciones, los Mm. conceptos, y eso es lo que hace que un buen productor musical, ¿no? Se Yo han podría, alimentado. exacto, yo para poder empezar a producir, yo produje ya después de haber hecho un montón de cosas. O sea, yo había hecho ya varias, había tocado con varias bandas, había hecho música para comerciales, para unos cortos, había participado en discos para otra gente. Luego de eso, sí, me siento me sentí, digamos, en la capacidad de poder intentar producir, o sea, porque ya tenía varios conceptos. Y también hay una cuestión de que yo creo que el que produce tiene que estar abierto, ¿no? Y tener el Mm. lenguaje de lo que viene, de lo que es y lo que está sucediendo alrededor, que eso es importante. Y tener algún cierto tipo, más allá de conocimiento, sino de gusto a través del sonido. Claro, Eso me porque el sonido, en realidad el sonido es un universo, ¿no? Es un universo Mm, importante y muy amplio en el momento, claro, pues, de producir un disco, porque no solamente vas al lado musical, sino al lado estético, ¿no? La exacto, estética sonora, ¿no? Que es muy exacto, importante. exacto, Ahora, exacto. pero sigue siendo de alguna manera, digamos, ciertamente un poco subjetivo, ¿no? El trabajo o no hay un conocimiento real, digamos, del trabajo del productor musical. Mm. En tu caso, digamos, a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de un productor musical? Digamos, tú, ¿qué concepto tendrías que compartir ahí? Eh, bueno, uno, que es el principal, el poder dirigir, o sea, tener la visión de poder dirigir a nivel artístico o conceptual un disco. O sea, de poder llegar a un buen puerto ese disco. De quién te está, o sea, si viene un cantautor, ¿cómo voy a direccionar ese cantautor? Ahora, hay dos formas. Uno es el capricho y otro es el artista. El capricho es el pata que viene y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tal cosa y así quiero sonar, no sé qué, no sé cuánto. Claro, Entonces, y generalmente es el que quiere parecerse a algo, ¿no? A claro, alguien, algún que tiene un exacto, referente exacto, inconsciente. claro, exacto. Ese es el capricho, ¿me entiendes? O sea, está bien, capricho, capricho y ya está, ¿no? Todo. Pero otra cosa es el artista que está en búsqueda de. Mm, Eso sí paja porque sí puedes direccionar, puedes investigar, puedes explorar y sacar algo interesante. Más allá de que sea un éxito o no sea un éxito, sino de una manera artística. Porque al claro, fin y al cabo, a lo que voy es de que si tú sacas un buen disco, eso te va a dar un buen pie para poder seguir. Porque mucha gente cree que hacer música o estar metido en el arte es el éxito de ganar millones o tener 50 millones de vistas en tal cosa, es el mm, éxito. Y el éxito no es eso. El éxito es el poder transitar en esta vida que puede ser largo o corta haciendo lo que te gusta y creciendo. claro, y Sin además la alarde, música es un proceso, ¿no? El exacto. posicionamiento de un artista, la consolidación de un Que artista, dura es un años. proceso largo, ¿no? Exacto. No es inmediato, ¿no? No, no es de la noche a la mañana. Entonces, y por eso mismo es el artista es el que tiene que crecer, ¿no? Por eso, si se saca un disco, se produce algo, es la idea es poder crecer, explorar y crecer. Entonces, mi chamba va por ahí, ¿no? O sea, me gusta ese tipo de trabajo.
¿Y qué haces cuando tienes un artista capricho? Alguien que te dice, oye, yo quiero sonar como tal, o no sé, quiero ser una estrella de rock, ¿no? O quiero ser una estrella de la música y viene con un concepto muy, llamémosle, farandulero del asunto. Eh, ¿Qué haces ahí? ¿Le dices la verdad o simplemente haces el trabajo que tienes que hacer? bueno, le digo la verdad. O sea, avanzo con eso. O sea, lo que pasa es de que si tú vas a hacer un disco como Maluma o una canción como Maluma, no vas a poder competir contra Maluma. O sea, Maluma te va a pisar en una, porque tiene, o sea, tiene un equipo de gente, tiene a la Sony, tiene un montón ya tiene Claro, todo es un una empresa, engranaje, pues, ¿no? ya, es una empresa, es un monstruo que están dando. Entonces tú no vas a sacar uno de Maluma, que te pasa Maluma una cosa así, y es imposible. O sea, y Maluma ha llegado donde ha llegado porque se atrevió a pasar a pasar de la onda pop que hacía tipo Ricky Martin, porque él era el que parecía Ricky Martin en sus primeros discos, y se lanzó a hacer reggaetón, que en esa época era más del gueto, era más del achorado, y este Mm. tío se lanzó a hacer eso y se atrevió y logró lo que ha logrado, ¿no? Entonces, y con un nuevo sonido, igual que Balbi, que todos ellos han logrado, o sea, Colombia ha llegado a tener la posición que tiene ahorita como reggaetón porque ellos han logrado crear un nuevo lenguaje. Bueno, De lo que venía de Colombia es la industria del reggaetón, ¿no? Es la claro, fábrica, ¿no? pero antes de eso estaba Shakira, hay todo un rollo, ¿me entiendes? Hay todo un trabajo conceptual, hay un trabajo, es una maquinaria, ¿no? Claro, bueno, yo tengo mis reparos con el tema del reggaetón a nivel de contenido, pero sí definitivamente como producto comercial, o sea, sí tienen todos los elementos, pues, digamos, importantes, ¿no? Que los han llevado a un posicionamiento contundente. Y eso también me da de alguna manera pie para hablar de que me he topado a veces con artistas, por ejemplo, que están en el rock y que quieren meterse a otro género para supuestamente progresar, ¿no? O ser exitoso, ¿no? Muchos se van del rock a la cumbia o del rock al reggaetón, ¿no? Entonces, Mm, hay ese tipo de cosas. Y en mi experiencia y lo que yo he visto que muchas veces es que yo he visto productos, digamos, proyectos de rockeros que se han metido a la cumbia, ¿no? Y al final, digamos, no ha funcionado, ¿no? Porque siento que no es real. Y si no es real, evidentemente eso es un tema que se transmite, me parece. ¿Tú claro, qué claro. opinión tienes sobre eso? Claro, lo que pasa es de que eh, todo tiene, la música está llena de códigos, ahí tiene que ver la cuestión de producción, ¿no? O sea, o de arreglo también. Alguien que quiera hacer cumbia, por más que cante bien y hace rock, se va a mandar a hacer cumbia, jamás va a sonar a cumbia. Porque para cantar cumbia tienes que tener cierto tipo de acentuaciones y cierto tipo de fraseo o de actitud al cantar para que suene cumbia. Para que suene cumbia, si vas a producir una cumbia, tienes que tener conceptos, aquí en Perú, de huayno, de conceptos de dos, tres cuartos, conceptos de llevadas que son más tiradas a regionalistas, Mm, que si no lo tienes, no va a sonar nunca, por más buen músico que sea. Porque ahí viene la cuestión, o sea, tú puedes tener un pata que te toque un blues alucinante peruano, y pones a alguien, un afroamericano haciendo un blues, y se lo va a comer con zapatos y todo, ¿me entiendes? Porque el peruano no tiene la acentuación, no ha crecido bebiendo o alimentándose del blues o del rock and roll. claro, no es parte de su cultura. No, nosotros hemos crecido con otro tipo de cosas, o sea, con Nueva Ola. Para nosotros el rock, entre comillas, es más tirado a Nueva Ola, más tirado a Santana, Mm, a cosas completamente distintas, ¿no? Que tenemos eso como una acentuación natural y propia, ¿no? Entonces, el hecho de querer pasar de un lado a otro es como decir a alguien que quiere hacer reggaetón, no va a sonar reggaetón, pues, porque el reggaetón tiene otro tipo igual, lo mismo, otros códigos, ¿no? Que los tienes que estudiar, que aprender y toda una claro, cuestión. claro. Uh -huh.
Ahora, hablando no solo de tu faceta de productor, sino ahora un poco de tu faceta de cantautor, ¿no? De músico que está lanzando material. En este momento estás lanzando ya a un nivel solitario, ¿no? Ujú. Eh, y lo que he llegado a escuchar, digamos, buenamente, es algo un poco indescifrable, ¿no? Que yo digo ahora que buenamente porque el hecho de ser un poco indescifrable es que no sabes finalmente musicalmente cómo lo vas a identificar y eso de alguna manera lo hace distinto, lo hace propio, lo hace innovador, algo que actualmente es un mérito porque considero que es complicado, digamos, dentro del rock, dentro del parámetro del pop y del rock, es complicado conseguir un sonido propio, ¿no? Actualmente, porque creo que todo se ha inventado, ¿no? No hay nada más por inventar. Entonces, Sí. cuando yo escuché la primera impresión de lo que escuché tuyo, sí me sonó pues un poco extraño, ¿no? Y cuando a mí algo me suena extraño, a mí me parece que es positivo, ¿no? Me Mm, suena, yo digo extraño no un término de que, qué feo, sino qué extraño, qué interesante que sea extraño, ¿no? Porque no hay mm, nada extraño, todo lo que ahora se escucha es muy predecible. Yo claro. escucho, me mandan N canciones, mucha gente, ¿no? Y realmente todo es predecible, pues. Todas las bandas, todas las canciones, todo es muy predecible, ¿no? Entonces, ahí me Ujú, llamó la atención con lo tuyo, porque, como te digo, sí es un poco extraño. ujú. Y, ¿Y cómo llegaste a ese proceso? Por dónde va? Cuál es el concepto? ¿Cuál es la materia prima? Bueno, el primer tema que lancé es Y lloro por ti, que es un rollo más tirado al pop electrónico, digamos, que tiene, que como concepto es más tirado a lo que es baterías acústicas, más a la cuestión orgánica, ¿no? Tiene guitarras, pero también con ciertos elementos de electrónica. Eh, Fui por ese lado y lo que me gusta mucho es a mí, los patrones rítmicos que tengan mucha rítmica. Y así que lo convoqué a Javier Honorio para que ponga la batería y lo grabamos y salió ese tema que es bonito, pero es distinto. Igual, o sea, lo que pasa es de que si yo me metí a esto es para ser libre. Y bueno, Claro, pues yo hago ese single porque quiero y eso es lo claro, que es es lo imprimir que, un poco claro, es lo que lo que tengo, eres, ¿no? Lo que tienes claro, dentro. claro, lo que humildemente puedo hacer y te lo ofrezco y si te gusta, bacán, si no te gusta, igual, ¿no? O sea, es lo que puedo hacer y ya está. Y luego Mm. de onda, ¿no? Y voy a lanzar este fin de semana un tema que se llama Kunam, que es un tema más electrónico, ya ahí sí no hay nada orgánico, todo es electrónico, pero estoy trabajando con elementos tradicionales, o sea, con Mm. quenas, zampoñas, cánticos de la selva, Tiene de pero alguna todo, manera una consideración world music, de repente. digamos, y ese tema lo compuse en la cuarentena, Mm. y me costó. Y también puse todos esos elementos porque eso es lo que soy, ¿no? O sea, yo soy peruano, soy mestizo, vengo de la selva, Huánuco, que es entre selva sierra. Por eso puse esos elementos, pero ya transformados, ¿no? O sea, sampleados, digamos. Que yo los amplié, les hice el proceso. Llevados a un escenario contemporáneo. Digamos que sí. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y con un sonido, y darle un sonido, lo que pasa que este momento, cuando empezó la cuarentena, para mí fue un momento medio oscuro, medio ácido, ¿no? Mm. Y así que le di ese sonido que para mí es medio oscuro, medio ácido, a pesar de que tiene unos cánticos por ahí, esperanzadores, pero eso, básicamente es eso, ¿no? Plasmar lo que sentía en ese instante, ¿no? Esos momentos. Ahora, tener digamos, ejercer la libertad en la música, no necesariamente, digamos, te puede colocar en una posición comercial, ¿no? Mm, Porque
las líneas, de alguna manera la línea comercial ya está definida, ¿no? Ya se sabe cómo tiene que sonar un tema de pop, ya se sabe cómo tiene que sonar un tema de cumbia, ya se sabe cómo. Entonces, cuando no estás en esa línea, ¿no? Cuando no estás en el camino y quieres crear tu propio camino, que es muy válido y muy respetable, que a mí me parece admirable eso, pues te hace convertirte en un caminante solitario a veces, ¿no? Sí. ¿Cómo enfrentas ese tema? ¿O no te importa? ¿O ya no estamos en épocas de importarnos mucho eso? No, lo que pasa es de que yo cuando empecé en la música, o sea, yo entré en la música por eso. O sea, cuando yo empecé lo que ahora o sea, se le dice chiviar. Entonces existían dos maneras en la música. Uno era chiviar y seguir el recorrido de mantenerse entre los chiveros top y poder hacer las baladas o esto, lo que esté sonando y convertirme, e intentar por todos los medios convertirme en el productor comercial o de algún programa de TV, de algún canal o lo que sea. Estoy hablando de los 80, 90, que también era la manera, o sea, o irme por el otro lado, que era la búsqueda de poder expresar lo que siento realmente, encontrar un nuevo lenguaje. Y lamentablemente yo en la música desde muy chivolo me ha llamado eso a mí. O sea, la búsqueda de encontrar un nuevo lenguaje, el hecho de poder crear atmósferas, de poder crear un tema que diga, a mí me gusta, esto es lo que quiero hacer y ya está, ¿entiendes? Sin irme, sin pensar de que esto tiene que ser tal y tiene que sonar así y que no sé cuánto, si está sonando la guaracha voy a hacer la guaracha o lo que sea. Claro, que a veces es un No, error, ¿no? Porque hay muchos artistas que dicen, está sonando el reggaetón y me recomendaron hacer reggaetón, o me recomendaron hacer electrónica, o me recomendaron hacer cumbia, porque eso es lo que está de moda o está en tendencia. Ese es el error que yo suelo ver todo el tiempo, ¿no? Me han dicho claro, eso todo el tiempo. claro, lo que pasa es de que uno tiene que estar más abierto. O sea, yo la verdad, a mí me gusta la música, pero me gusta todo tipo de música. Por eso mismo he podido trabajar varios géneros. Y en algún momento he podido trabajar con John, que es un productor puertorriqueño de reggaetón, y que aprendí mucho de él. O sea, yo cuando me convocan para trabajar un tema así de reggaetón, fue la primera vez, estoy hablando de los 90 y tantos, ya para los 80, 80 para 90, era un brother que tenía el concepto de su instrumento en una laptop. O sea, y a mí me voló el cerebro, o sea, porque yo venía con la cuestión del teclado, la guitarra, no sé qué, bababí, bababá, no, su instrumento era la laptop. Loco. O sea, otra cosa completamente distinto que aprendí. O sea, aprendí a verlo y de otra manera todo ese concepto, ¿no? Y que es paja. Claro, claro. Y básicamente a mí me gusta eso, la música, ¿no? O sea, el poder aprender, el poder desarrollar, el poder crear nuevos elementos, ¿no? Intentar. Claro, Porque al final, intentar, como tú ¿no? dijiste, claro, porque como tú dijiste, es cierto, todo está inventado, yo no voy a inventar nada. O sea, lo único que voy a hacer es codificar cosas. En todo caso podría sonar podría decirse de una reinterpretación, ¿no? Una Claro. reinterpretación a nivel musical, ¿no? Claro, claro. Es como cuando dicen, no, ahora copian tal y cual cosa de tal y por eso hacen éxitos así, pero básicamente siempre se hizo eso, o sea, los Mm, grandes temas, las grandes bandas tenían conceptos de otras y querían sonar así, simplemente claro. evocaban y sacaban una nueva forma y ya Bueno, está, ¿no? incluso hasta ahora, ¿no? Hay bandas que me ha pasado que, bueno, no vamos a decir los nombres, ¿no? Porque es un poco complicado, pero he conocido ciertos prospectos peruanos que al final he terminado escuchando, pues, alguna banda gringa que se le parece, o una banda colombiana que se le parece a una que está en Perú, ¿no? Ujú. Entonces tú dices ahí, oye, ¿quién se copió de quién, no? Pero finalmente Claro, después de investigar te das cuenta que de alguna manera el productor que hizo tal grupo de tal banda en Perú
utilizó pues la misma estética de una banda en Claro, Colombia que ya había sacado un disco, no sé, 5 años claro, atrás, ¿no? Y que claro, básicamente es una copia, ¿no? Es lo real, o sea, ha claro. copiado toda la estética, todo el sonido, todo lo ha copiado, ¿no? Claro. Entonces, ese Y es el ahí gran viene la problema. gran diferencia de que qué va a funcionar y no va a funcionar. Claro. Y de alguna manera de eso creo que adolecemos bastante en el Perú, ¿no? Yo siento eso. Claro, claro, lo que sucede, Carlitos, es de que acá tenemos un gravísimo problema y que Colombia está donde está porque ha sabido usar sus elementos tradicionales. Mm, Aquí aún nos cuesta aceptar nuestra tradición musical. O sea, nadie tiene o sea, realmente el rollo de poder tener como elemento puesto y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el wine, tengo esto, tengo lo otro, y voy a desarrollarlo o meterlo dentro de lo que estoy haciendo. No se hace. ¿Por qué? Porque desde muy jóvenes nos meten en la cabeza de que yo tengo que sonar blues, yo tengo que sonar tal, y siempre claro. es una cosa. ¿Tengo sonar Yo europeo, inglés o gringo? películas, claro, yo quiero estar en Miami, ¿entiendes? Yo quiero estar en Miami, o sea, yo quiero estar en la película gringa. Mm, Y es cojudo, porque eso no va a pasar. Pasará de uno, pero después no, o sea, mm. crea tu propia película, o sea, crea tu propia atmósfera. Sí, Eso importante, nos... importante lo que dices, ¿no? Hemos crecido de alguna manera todo el tiempo ese prejuicio, ese complejo, ¿no? Y yo creo que más que, también un tema de ignorancia, pero yo creo que más por un asunto de prejuicio y de complejo, es que como tú dices, todavía acá el músico no se atreve a utilizar sus propios recursos, ¿no? Claro, Su propia identidad. Que sí lo ha hecho, claro, que en buena cuenta lo ha hecho Colombia, ¿no? claro, lo que pasa es de que aún nos falta a nosotros tener, o sea, eso también es culpa mucha de nosotros, de la gente ya que es un poco mayor, o sea, uno como profesor tiene que inculcar eso, Mm, o sea, las escuelas tienen que inculcar eso. Mientras no se inculque eso, no se desarrolle eso, me estoy preparando para qué, o sea, para tocar en un pub. claro, O sea, ¿de qué voy a vivir, brother? O sea, para tocar en un bar de haciendo, Barranco, ¿no? o haciendo comerciales para las galletas, que ya las galletas no quieren y que se está pagando, en vez de pagar a un músico, se está pagando a un gringo que hace, los escriben por $10. O sea, Mm, ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? sí, Y sí. claro, después acaban diciendo, no, pero es que acá funciona la cumbia o funciona el guap. ¿En qué país has crecido? ¿No? O has vivido en tu burbuja. El problema es de que Mm, si vives en tu burbuja, te jodiste. sí, pues, Entonces, es cierto. uno tiene que estar abierto a más cosas. Y tienes que Claro, estar de alguna manera con la predisposición a recibir, ¿no? A aprender, a experimentar, a conocer y a exacto, explorar. exacto. Y más allá de que funcione o no funcione, o sea, la cuestión es de que se pueda hacer cosas para que otros también hagan. O sea, de una u otra manera, esto ayuda a todos, o sea, Claro. de una u otra manera. O sea, porque también hay la cuestión de que dices, no, voy a hacer fusión, no sé cuánto, y suena todo hasta medio elitista, ¿no? O sea, con Claro, el jazz y no sé qué, y no es claro. eso, ¿no? Suena Es elitista, eso es absurdo, cierto. Mm, es absurdo. La sí, fusión, el rollo, la mezcla, el rollo es de la calle, o sea, es el pueblo, claro. mañas. Ricardo, interesante la conversa contigo. De hecho, conversaríamos muchísimo, muchísimo más, pero la velocidad del internet no nos permite. Claro, sí, sí, sí. Y, y de hecho creo que esta conversación va a ser de mucha utilidad para los músicos, ¿no? Para los músicos que están buscando ubicarse, que están buscando una identidad, que están buscando, digamos, iniciar un emprendimiento o un camino, digamos, con la consideración consolidación de repente de una primera canción o de un primer single, qué sé yo, de un primer disco, ¿no? O EPs, que ahora está muy en boga. Yo te agradezco mucho la conversa, de hecho es gratificante, es importante, y bueno, y nos vemos en la ruta, ¿no? Musical. Claro que sí, claro que De hecho sí. que sí. Gracias a ti por convocarme y por la entrevista. Y nada, que ha sido bastante placentero esta conversación, ¿no? Y esperaremos más música tuya, pues, ¿no? Esperaremos música este fin de semana, este sábado me dices que va a salir un
Este material tuyo. sábado, sí, este sábado sale en todas las plataformas un nuevo tema mío que se llama Kunam, así que los que quieran pueden entrar a las redes y buscan como Ricardo Gallardo en las plataformas y van a encontrar el tema. O me pueden Este encontrar sábado es también. 29, ¿no? Sábado 29 de agosto del 2020. Exacto, Ok, sábado exacto. 29 de agosto del 2020, entonces un nuevo lanzamiento de Ricardo Gallardo Ujú, en plataformas así, digitales. así es. Estamos entonces Estamos, conectados. estamos en contacto, hermano. Chévere. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.